Nuestro arzobispo Mario nos dirigirá su palabra. Escuchemos su enseñanza. Señor del milagro, gracias por atraernos hacia ti para renovar también este año el pacto de amor contigo. Traemos en el corazón el dolor y la alegría, las esperanzas y las angustias de nuestros hermanos en esta hora de nuestra historia. Aquí nos tienes, Señor. Traemos nuestros dolores, nuestras preocupaciones, la pobreza de muchos argentinos. Con nosotros vienen nuestros pecados, nuestras infidelidades, pero también nuestras esperanzas que se apoyan en tu fidelidad constante y siempre renovada. Una profunda crisis moral atraviesa nuestra historia y su impacto destructor golpea a todos, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Muéstranos tu rostro, Señor. Necesitamos conocerte y dejarnos iluminar por la luz de tu mirada y la fuerza de tu corazón. Queridos hermanos, contemplar a Jesús en el Evangelio nos pone delante de un hombre marcado por una autoridad única, superior, profundamente libre. Aquí tienen al hombre. Esa autoridad era la manifestación de una profunda libertad interior. Era libre frente a su familia. A sus discípulos les exige esa libertad frente a sus familias. Jesús era libre frente a los grupos religiosos dominantes, los escribas, los fariseos y los saduceos. No tiene miedo de tratar con ellos, pero es duro en la respuesta. No admite la pretensión de quienes se consideraban los dueños de la ley y, en último término, de la voluntad de Dios. Jesús no es un sectario, no se separa del pueblo. Por el contrario, se encuentra a gusto con los que no pretenden imponerle a Dios su camino. Muchos de ellos no tienen lugar entre los considerados justos. Son los publicanos, los pecadores, los pobres. Está libre de prejuicios sociales. Es libre en la elección de sus amigos. Aprecia a Lázaro, apreciaba y respetaba a las mujeres, María, Marta. Y a María Magdalena la convierte después de su resurrección en apóstol de los apóstoles. Conversa con la samaritana provocando su perplejidad. ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de ver a mí, que soy samaritana? Jesús es libre frente a cualquier presión social. También es libre frente al poder político. No le da miedo. Basta leer su apreciación acerca de Herodes. No entra en cálculos políticos ni en compromisos. Tampoco se deja atrapar por el juego político de los celotes que lo quisieron arrastrar a la rebelión contra los romanos. La libertad de Jesús impresionó a sus contemporáneos. Es un doctor de la ley, un fariseo, el que lo elogia. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Las palabras y los gestos de Jesús eran libres y generaban libertad. Proclama la verdad y ofrecía la salud a los enfermos. Devolvía el andar a los paralíticos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos. Integraba en la comunidad a los excluidos. Esta libertad profunda de Jesús y su autoridad lleva a la pregunta de los que lo rodean. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan en sus manos? Será en la cruz, cuando se haya consumado su libertad, en la entrega total de su ser al Padre y del don de su vida por cada uno de nosotros, el momento en el que resplandecerá la fuente de su libertad y de su autoridad.
será el centurión que estaba frente a él, es decir, un pagano, el que proclamará verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por eso Pedro en su segunda carta dirá: no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basado en fábulas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando le dirigió esta palabra: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo. En su relación única con el Padre, es la fuente de todo su ser y de su actuar. Él es el Dios de Dios, luz de luz, que se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la bienaventurada Virgen María. Su disposición a hacer la voluntad del Padre es la fuente de su libertad. Es su entrega total por cada uno de nosotros, el manantial inagotable de su autoridad. Jesús es el Dios con nosotros, es el rostro humano de Dios, el principio y fin de nuestra historia. Él es todo. Con Él vamos a establecer también este año el pacto de amor y de fidelidad. Establecer un pacto es ser interpelado en lo profundo de nuestro ser para crecer como hijos de Dios. Un pacto se da entre iguales, o en este caso, entre un Dios que nos pone a su altura, y nosotros que siendo tan pequeños abrimos nuestro corazón a su espíritu para que Él nos haga capaces de ser libres como Jesús. ¿Qué quiere decir ser libres como Jesús? La libertad es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Podemos elegir, podemos decidir. Elegir el bien nos hace más humanos. Elegir el mal nos hace menos humanos. Somos verdaderamente libres en la medida en que hacemos el bien. El mal nos esclaviza y nos convierte en dañinos para los demás y para nosotros mismos. Jesús, el modelo supremo del hombre libre, decidió y dirigió su vida hacia la voluntad del Padre y hacia el don de sí mismo a los hermanos hasta dar la vida. Ese es el camino de la libertad cristiana. Ese es el estilo de un cristiano que está llamado a vivir en todas sus relaciones. Ese es el norte de nuestra existencia. Superar el pecado, el vicio, dejar que Cristo libere nuestra libertad de toda atadura es nuestra lucha. En esa lucha Cristo es nuestro Maestro y nuestra fuerza. ¿Cómo vivir esa libertad en este mundo? ¿Cómo hacerlo en medio de la sociedad a la que pertenecemos, de nuestra familia, nuestros pueblos y ciudades, nuestra patria? La persona no es un individuo cerrado en sí mismo. La apertura a Dios y a los demás es el rasgo que la caracteriza y la distingue. Solo en la relación con la trascendencia y con los demás, la persona alcanza su plena y completa realización. La vida social es una dimensión esencial e ineludible para el hombre. Relacionarnos con los demás es una exigencia de nuestros seres humanos. Por eso la convivencia civil y política no surge tanto del elenco de los derechos y deberes de la persona, sino que adquiere todo su significado si está basada en la amistad civil y en la fraternidad. La convivencia entre ciudadanos, cuando se basa en la amistad, se construye por el desinterés, el desapego a los bienes materiales, por la disponibilidad interior a ayudar al otro. Para nosotros, cristianos, las justas relaciones, sean entre patronos y empleados, entre gobernantes y ciudadanos, entre ricos y pobres, suponen querer el bien del otro como corresponde a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad.
En esta hora de la patria constituye un compromiso especial de los cristianos a apostar, a transformar el clima de enfrentamientos que duele y traba la marcha hacia un futuro mejor, apostar por cultivar relaciones sanas, respetuosas, que permitan un diálogo constructivo, mirando el presente y el futuro sin ideologías reductivas, sin negar las propias equivocaciones y responsabilidades, con capacidad de autocrítica, con respeto al lugar que la providencia ha asignado a los otros, con magnanimidad para reconocer los aciertos del opositor, con paciencia, con capacidad de mirar a largo plazo. Los argentinos tenemos derecho a un futuro mejor. Los dirigentes debemos recordar que la autoridad con la que se nos invistió no es propiedad nuestra, es solo un mandato que Dios nos concede por un tiempo y del que debemos rendir cuentas al mismo Dios y a nuestros hermanos. La hora es difícil y grava sobre todo en los más pobres. No los sobrecarguemos con nuestras inmadureces y peleas. Creamos que es posible cultivar la amistad social también en el ámbito de la política, de la economía, de la cultura, de los vínculos interreligiosos. Es necesario focalizar los esfuerzos para luchar no contra nuestros hermanos, sino contra aquello que nos destruye. La violencia, el flagelo de la droga, la inequidad social con su secuela de una pobreza creciente, la cultura de la muerte, la pérdida de la calidad educativa. Crece la violencia verbal en nuestras relaciones y asistimos también a situaciones de violencia física que exigen detener esta escalada. El flagelo de la droga está destruyendo sin piedad una generación de jóvenes. La droga deshumaniza al que la consume, quita la paz a los hogares, los destruye económicamente, atenta contra la unidad de las familias. Todos debemos hacer lo posible por detener este tsunami destructor, entendámoslo. Luchar contra la inequidad social es también tarea de cada ciudadano. Al Estado le corresponde crear y sostener las condiciones para que las personas y las instituciones desarrollen toda su capacidad para realizarse con los demás. Pero también a cada ciudadano se le pide aportar lo suyo. Si no crecemos todos juntos un poco, aún a costa de sacrificios de aquellos que tenemos algo más, nunca seremos una nación digna. Las estadísticas nos hablan de la pérdida de la calidad educativa. Revertir la tendencia es urgente y es tarea de todos aportar lo que nos corresponde. Solo una visión centrada en el valor de la persona del alumno, capaz de hacernos descubrir cuánto tiene de misión la tarea educativa, renovará nuestras escuelas. Cuantas más posibilidades tecnológicas tenga un alumno, más necesita el acompañamiento cualificado y humanizador de su docente. Revertir la cultura de la muerte es también urgente. Se evalúa el daño producido por leyes aprobadas que pueden hacer legal ciertas acciones, pero nunca llegarán a hacerlas legítimas. La ley del aborto, el intento de proponer la ley de la eutanasia y otras, ¿cuánto daño producen? ¿Nos animamos a evaluar seriamente la cuestión? La tarea es difícil.
La situación nos recuerda el camino de Elías por el desierto. También nosotros, como el profeta, caminando en el desierto de nuestro tiempo, podemos experimentar el cansancio y gritar al Señor: basta ya, yo no valgo más que mis padres. Y escucharemos la voz de Jesucristo que dice: levántate, come. La Eucaristía aparece con toda su fuerza. Es el misterio pascual de la victoria sobre la muerte, que realizada definitivamente por el Señor Jesucristo, se hace comida y bebida para fortalecernos y acompañarnos en la transformación del mundo. La Eucaristía es alimento del caminante, es prenda de esperanza y fuente de reconciliación y fraternidad. Es alimento del caminante, en primer lugar, porque nos marca la justa dirección del camino de la vida. Nos indica y nos da la meta. Es Cristo, es prenda de vida eterna. Pero quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá. Posee aquí la vida eterna. Por eso el cristiano está llamado a dedicarse cada día a su trabajo, a su responsabilidad respecto a esta vida. El Evangelio nos urge a no descuidar los deberes de ciudadanos de este mundo, a enfrentar los graves problemas con la misma actitud de Jesús que lavó los pies a sus discípulos. Si los cristianos asumimos seriamente esta tarea, seremos capaces de ofrecer a los hermanos un signo de esperanza. No todo está perdido, queridos hermanos. Ustedes nos lo dicen estando aquí. No todo está perdido. Hay muchos que luchan por un mundo mejor, dando lo mejor de su vida por los demás. La tarea generosa de tantos voluntarios que sirven sin esperar nada a cambio, el testimonio honesto de muchos que trabajan en diferentes espacios de nuestra sociedad, aportando cada día su esfuerzo y dedicación, nos recuerda que el Señor no nos abandona. La tarea de las madres, que se rompen el alma por educar muchas veces solas, porque están abandonadas, solas educando a sus hijos, son un signo de esperanza en la ciudad y en el campo. A veces también son los padres que luchan solos, reconozcámoslo. En el origen mismo de la Eucaristía está el misterio de la Iglesia. Jesús eligió a los 12, a sus apóstoles, y es a ellos a quienes confió el misterio de la Eucaristía en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Recordaba el Papa San Juan Pablo II que en la Eucaristía cada uno de nosotros recibe a Cristo y Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Esta íntima unidad exige una unidad de vida que compromete la conversión personal para que la comunión sacramental no esté falseado por una vida alejada de Él. Y además compromete la conversión hacia la unidad de toda la Iglesia. Una espiritualidad eucarística no se queda en una piedad individualista, sino que compromete mi vida en la unidad de la Iglesia para construir la unidad de toda la humanidad. En ese camino de comunión con Cristo y los hermanos, en esta hora de la historia de la patria y de la humanidad, vamos a celebrar el pacto de fidelidad. Miremos al Señor. Aquí tienen al hombre. Es Dios. Con Él comprometámonos en un camino de crecimiento humano y cristiano. Estamos delante de la cruz del milagro. Al pie está María, Nuestra Señora del Milagro. Ser cristianos eucarísticos implica recibir el don que Jesús vuelve a darnos desde la cruz. Su madre, vuelve a darnos desde la cruz, nos da su madre. Significa comprometernos a vivir como Cristo en esta hora, aprendiendo de María y dejándonos guiar por ella. En esta sociedad que sufre la corrupción y la falta de un compromiso sólido muchas veces, ofrezcamos el propósito de crecer en laboriosidad, en honradez
y en honestidad. Escuchemos la plegaria de los devotos y peregrinos que claman al Señor y a su Madre, pidiendo que podamos superar las dificultades de esta hora de la patria. No hay odio en sus plegarias, no hay revanchas. Es una oración que nos interpela a todos. Esta mañana, queridos hermanos, en la misa, fue invitada la señora Damiana a darnos el testimonio. No fue nada preparado. Fue una inspiración de Monseñor Jorge, que la vio y le dijo al padre Cristian que por favor subiera. Y ella habló. 24 años, pasó por enfermedades. Lo acompañó medio como bastón a Dante, más de un año, o me equivoco. ¿Sí? Años. ¿Y qué hizo? Quejarse. Repitió hasta el hartazgo. Hay que ser agradecidos. Esa es la oración. Bueno, como él. Todos los años dijo no puedo y como Dante pudo. ¿Me entienden? Escuchemos esa oración, por favor. Es como para el bronce del año 24 lo que dijo la señora Damiana. En esta hora en la que vemos crecer la pobreza y nos abofetea la iniquidad, propongámonos ser austeros y muy solidarios con los que nos necesitan. No temamos perder algo de nuestra comodidad en favor de los más pobres. No hagamos ostentación, por favor, provocando más dolor a los agobiados por la pobreza. Que el orgullo autosuficiente abra espacio a la humildad de reconocer a Dios su lugar, el primer lugar. El testimonio de nuestros peregrinos, la caridad de quienes los reciben o acompañan, nos muestra que cuando reconocemos a Dios podemos transformar los vínculos humanos en esa fraternidad que multiplica el bien, alegra el corazón y renueva la esperanza. El milagro es el testimonio más elocuente del poder transformador de la fe. Reconozcámoslo. En la celebración del 50º aniversario del Congreso Eucarístico Nacional en Salta, y entregándole la posta a ustedes, queridos jóvenes, que están organizando el encuentro eucarístico que celebraremos dentro de 28 días en la parroquia de Aparecida, para recordar en la misma fecha o la fecha aniversario del Congreso, les entregamos entonces la posta, ¿no es cierto? A ustedes les toca construir un futuro basado en este estilo de vida. Que resuene, como en aquella ocasión, en el corazón de la patria, el grito de San Pablo: déjense reconciliar con Dios. Disculpen que haya sido largo. Que nos abrace a todo el Señor. Amén. Divino Jesús crucificado y Señor nuestro del milagro, el pueblo de Salta, hoy postrado en vuestra presencia, viene a renovar los votos de sus mayores, cuando acudiera a vos, encontrando remedio en su aflicción. Sí, ante esa cruz que nos enviasteis a través de los mares, para ser nuestro escudo y defensa, juramos lo que juraron nuestros padres, teneros siempre por Padre, abogado y patrono, y reconocer vuestra real soberanía sobre todos los pueblos, especialmente sobre el nuestro. Confesamos que sois el camino, la verdad y la vida, así de los individuos como de las familias, pueblos y naciones, que lejos de vos y de los esplendores de vuestra cruz, solo se encuentran engaños y amargura. Hacemos nuestro el pacto de fidelidad, celebrando por nuestros antepasados, prometiendo que vos, dulce Jesús, serás siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Extiéndanse vuestros brazos sobre este pueblo y la nación argentina, para protegernos y defendernos, y haced que las verdades de nuestra fe y enseñanzas de la Iglesia sean siempre el norte de nuestras acciones
fundamento inconmovible de nuestras instituciones. Señor del milagro, salvad y bendecid nuestro pueblo. Amén. Mirando a la Virgen, le decimos: Virgen Inmaculada, Madre y Señora nuestra del milagro, el pueblo de Salta, postrado a vuestros pies, quiere reconocer y renovar los votos de sus padres al jurar vuestro patronato y ponerse bajo vuestra protección. Sí, en presencia del cielo y de la tierra, hacemos nuestro el voto que en septiembre de 1692 hiciera este pueblo de celebrar los días en que os manifestasteis su especial protectora. Y juramos teneros siempre de madre y abogada nuestra. Y vos, Señora, dignaos bendecir y proteger este pueblo, mirándolo como heredad vuestra, para que sea siempre fiel a la fe, a las enseñanzas de la Iglesia y a los compromisos contraídos. Nuestra Señora del Milagro, rogad por nosotros. Amén. ¡Viva el Señor del Milagro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Milagro! ¡Viva! Dios es fiel. Damos gracias por este momento tan particular con nuestro canto. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas ya sabes cantar las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas ya sabes cantar las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cantamos un nuevo sol. De esta manera proyectamos hacia el futuro y le entregamos a nuestros jóvenes la posta, como decíamos hace un rato. Los que fuimos jóvenes por la década del 80 nos acordaremos del nuevo sol, y muchos también. Cantemos todo lo que lo sabemos. Una tierra que no tiene frontera, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más eterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabremos, el camino es el amor. Se levanta sobre la nueva civilización
hemos renovado nuestro pacto de amor y fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. Las imágenes regresan a su santuario. En nuestra catedral están todo el año para recibirnos. De mi parte le doy gracias a Dios que me ha dejado al menos decir lo que pensaba y compartirlo con ustedes, con la voz un poco tomada, pero algo pude decir. La bendición apostólica se va a hacer con indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia? La doctrina clásica dice esto: el que ofende tiene que, como se dice, restaurar la justicia herida, ¿no es cierto? El que roba tiene que retribuir. El que hace daño tiene que devolver el bien. El Señor nos perdona con su misericordia, pero según la doctrina queda algo que hay que retribuir, ¿no es cierto? Ahí entra lo del purgatorio. Entonces la Iglesia dice: ¿querés salir del purgatorio antes de tiempo? Sacar del purgatorio a tus hermanos. Bueno, vas a hacer una obra de bien, lo establece, o vas a las peregrinaciones, o venís al santuario, y después confesate, comulgá y ganá la indulgencia rezando por el Santo Padre, profesando la fe. El problema es entender eso como si fuera una especie de negocio. Voy al banco, deposito la tarjeta y gano. No es así. La indulgencia es la caridad de toda la Iglesia, que se pone en común. Lo bueno que haces, hermano, aunque no te lo vea nadie, aunque no te aplauda nadie, aunque no salgas ni en TikTok, ni en qué otra, ¿cómo se llama la página? Bueno, esa, yo no uso eso, pero ni en Facebook, ni en nada por el estilo, te lo ve Dios, y eso vale. Y lo que vale de lo tuyo, yo me lo aprovecho cuando hago todo esto, así me pongo en comunión con ustedes, buscando la indulgencia plenaria. Digo esto no solo por lo de acá, porque va a ser ahora la bendición, sino porque ya nos preparamos para el año 25. Y cada 25 años son los años santos ordinarios desde hace siglos. Entonces, preparémonos con un sentido de caridad, de solidaridad, de sentirnos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, de meterle el hombro más allá de mis debilidades y caídas, para que todos crezcamos. Crezcamos en lo que es económico, en lo social, pero también en la vida espiritual, con la certeza de que si crecemos en la vida espiritual, vamos a crecer como sociedad, porque vamos a aprender de Jesús el estilo de solidaridad. Así que así recibamos la indulgencia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, les conceda tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el bien obrar, y perdonados todos sus pecados, los conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, nuestro querido pastor, Monseñor Mario Antonio Carnielo, por gracia de la sede apostólica, obispo de esta iglesia de Salta, en nombre del sumo pontífice, impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia, y esfuércense por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por la intercesión de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tres cosas. La primera, un recuerdo de los que murieron en aquel accidente de hace 50 años,
los misioneros redentoristas, muchos de ellos laicos y curas, en aquel accidente ahí en la Cuesta del Obispo. Se cumplieron 50 años este año, el 8 de septiembre. Los recordamos. Lo segundo, ya tiene un tono de gratitud a las queridas religiosas que nos acompañaron. Quisiera destacar la obra de las Hermanas de Jesús, esclavas del Sagrado Corazón, que cumplieron 200 años en el colegio. Gracias, hermanas. Y todas las monjas, porque han celebrado también las hermanas de... nosotros le llamamos como hermanas azules o de la Inmaculada Concepción, 75 años, es una fundación salteña, ¿no es cierto? Gracias. Y tengo que destacar los 40 años de las Hermanas de Jesús, Verbo y Víctima, que se patean la puna de punta a cabo y de cabo a rabo. No hay frío, no hay cansancio, no hay nada que las pare. Y están siempre al servicio. Pero en ella, a todas las queridas monjas, gracias. Y por último, jóvenes, ahora el milagro es de ustedes. Hasta el 12 de octubre. Ahí nos juntaremos en la parroquia de Aparecida. ¿Sí o no? Va, qué joven más dormido. ¿Sí o no? ¡Sí! Así lo espero, así sea. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Ah, cierto. ¡Viva la Virgen del Milagro! ¡Viva! ¡Viva el Señor del Milagro! ¡Viva! Dios te salve María, dulce y tierna Madre del Milagro.